querida chef Lorena, que hasta las manguitas se subió ya para manos. Ya se anda remangando. Es que con esa música, ¿cómo? No entran en calor. ¿De No verdad? nos vieron, pero estamos... No, estábamos baile que baile. Mi querida chef, ¿de qué se tratan estas bolitas de queso con calabaza? Así es, pues es otra opción más que les ofrecemos, señora, para mandarles del 8 a los niños. Sabemos que de repente nos paramos a la mera hora o tenemos prisa por preparar lo demás. Necesitamos algo práctico, rico, que les guste obviamente. Y recuerden, es lunch, no comida, señora, que luego me les mandan ahí sus 3 tiempos, no sean así. Un pobre niño con la lonchera ahí. En 10 minutos atragantándose. Y el, ya habíamos dicho, y el sándwich con servilleta que no puede faltar. No. Así es. Muy bien, entonces, señora, listísimos para apuntar los ingredientes. ¡Eso! Bolitas de queso y calabaza para 2 personas, 30 gramos de queso crema, También 100 gramos de puré de calabaza. Media taza de galleta tipo María Molidas. miel de maple al gusto. Y frutos del bosque para acompañar y levantar ese sistema inmunológico en cuestión de la vitamina C, Sí. como ya nos dijo la nutrióloga de cabecera. Ay, Así chef, y es. aparte pocos ingredientes, eso nos gusta. Así es, y práctico, rápido, todo y sencillo. Venga. ¿Ok? Bueno, no, que vamos a empezar primero, Pam, ¿me vas a hacer favor de ir moliendo las galletas? Con tapa. Con tapa la licuadora. Exactamente. Ok, las galletas son estas que ya conocemos. Bueno, son muy famosas. Simplemente lo único que vamos a hacer en un procesador o en una licuadora, pues se sabe que a veces no se tiene, lo vamos a ir moliendo. Ok, lo que quiero es que me quede una especie de polvito. Como pan esto. molido. Es correcto, exactamente. Así, pan molido. Ok, muy bien. Pam, te falta una. Ay, chef, pues Por es que favor, pensé si que no, te no la sale. querías comer. Ok, en lo que Pam está de aquel lado, en lo que Pamela está de aquel lado, vamos a ir armando entonces nuestras, son como una especie de trufas que simplemente les vamos a ir mezclando todos los ingredientes. De este lado, ¿Queso de cuál? queso crema. Queso crema. Yo le di unos toquecitos en el micro para que se me hiciera un poquito como más aguadito. ¿Por qué? Por el frío. Ay, con razón. De hecho, ya ahorita inclusive ya está un poquito más sólido por el Que frío. debería ser temperatura ambiente de nuestra cocina, no del jardín, porque entonces No, está muy pues frío. sí, ahí sí está muy congela. complicado, Se exactamente. congela. Sí, nos queda exactamente igual, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser comenzar a integrar, a incorporar todos los ingredientes. Tenemos nuestro ¿Cómo se puré. hace este? Ok, tenemos 2 opciones. Señora, vaya a su súper y en el área donde están todas las Puré de frutas, calabaza. Puré de calabaza. ¿En Esa es serio la, lo venden? es de la manera más sencilla, así es. No, pero ¿y cómo lo hacemos en nuestra casa? En nuestra casa, si nos queremos a lo mejor, bueno, complicar un poquito más exactamente, la calabaza, la naranja, la ponemos a hervir con 2 clavos, canela y un poquito de azúcar. Y Y ya lo aplastas, ¿no? Como Sí. aplastas cualquier Chef, puré. o en la eres licuadora. lo máximo. Ok, lo único que vamos a hacer va a ser comenzar a integrarlo todo. Nos tiene que quedar una especie como de mezcla homogénea y fácil de Y manejar. con eso se empiezan a hacer las bolitas. Exactamente. De este lado, si se alcanza a ver, se comienza a quiero. incorporar. Ok, ojo, aquí por ejemplo, si yo comienzo a tomar la mezcla, no me van a salir. Tengo que dejarla reposando, ¿ok? Ah. De aquel lado yo ya tengo una hecha. ¿Cuánto tiempo le reposamos? Unos 5 minutitos, para en el refrigerador o en el congelador, ¿ok? Pero sí que agarra así como ese frito, Exactamente, ¿no? sí, porque si se dan cuenta, vean la consistencia de una y otra. Ah, diferente. Exactamente, en una la voy a poder manejar, en otra no. Esta la voy a dejar reposando. En dado caso, señora, que de repente vea que está muy aguadita su mezcla, agréguele más galleta molida. Es lo único que tiene. Ah, que Échale hacer. galleta. Porque tiene que quedar así como esta, como Sí, más... como una masita. masita. así. Échale galleta y ya. Échale galleta y ya con eso. Bueno, yo conseguí unos capacillos así chiquitos, bonitos, Ah. para mandárselo a los niños. Este es rosita, digo, si tiene niña, pues le queda, ¿verdad? Si no, no le mande rosita, señora, porque por Ay, experiencia no. se lo digo, no se lo come. Oiga, y luego, Los en la niños, primaria empiezan, sí. no, que tu mamá, no. Exacto. Mejor. Lo que vamos a hacer, manos previamente lavadas, vamos a tomar una pequeña porción y vamos a comenzar a hacer bolitas. Son como una especie de trufas. Sencillo, práctico, No se meten al fácil. horno ni ¿Y nada. los Nada, frutos? no. Los frutos son para acompañar, Ah, sí, es como para complementar. oh. Sí, pues entiende, digo, en las mañanas andamos Échame, como échame. mamás corriendo. Aquí Los tantita cortamos y agüita. los ponemos. Por ejemplo, le podemos poner un fruto ahí. Qué bonito, compañero. ¿A poco no me quedó bonito? Oye, esa es la creatividad. genia. Me Miren. siento tan contenta de Ahí va mis la compañeras. creatividad que tenemos nosotros en esta cocina. Vean lo que he creado, señora. Pon la bolita, pon la bolita. Me mira. van a tumbar la chamba. Miren, como un sombrerito, miren. ¡Fiesta de Navidad! ¡No! ¡Qué bonito! Estamos muy bien, Liliana Moros, muy bien, chef. Vamos a ver los ingredientes. Exacto. Bolitas de queso y calabaza, 30 gramos de queso crema, También vamos a necesitar 100 gramos de puré de calabaza, media taza de galletas tipo María molidas. miel de maple al gusto. Y frutos del bosque, ya vieron ustedes, miren, se puede crear un Santa Claus. Sí, Y miel claro. maple, Ahí compañera. está, miren.
¿Quién le pone la miel maple? Ay, yo. No, yo no, porque Yo. yo traigo los dedos Taca, llenos de taca. masita. Ahí está, les gané ya. Oye, Ya pero no, es que una no, manera ya no. excelente, Ay, qué además, rico, chef. de que coman calabaza, de esta Sí. calabaza que es tan rica y de una forma diferente. Me Así es. encanta. Ay, qué rico, mil gracias, está Gracias, mi chef. delicioso.